Bueno, el viernes pasado, con la ayuda del Señor, comenzamos el estudio bíblico acerca del libro de Romanos. Hemos iniciado este estudio bíblico y vamos a estar yendo versículo por versículo a través de esta carta que particularmente yo y muchos otros hombres y mujeres de Dios la consideran como la carta más impactante, más completa del Nuevo Testamento. Yo particularmente la llamo la Biblia resumida en un solo libro. Todo el mensaje de la palabra de Dios resumido en un solo libro. Si usted, amado hermano, es creyente, es necesario, se hace imprescindible que usted no solamente estudie el libro de Romanos, sino también que lo pueda entender adecuadamente, porque en él hay la explicación de las doctrinas más fundamentales de tu fe. Si tú quieres presentar defensa, presentar razón del por qué tú crees lo que tú crees, el libro de Romanos es una buena herramienta para tú fundamentar tu fe, ya no solo en fe, por así decirlo, valga la redundancia, sino también en conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra carta que tenga la profundidad y que toque tantas enseñanzas fundamentales para tu fe y para mi fe como el libro de Romanos. El viernes pasado hicimos una breve introducción en el cual estuvimos viendo las características o información más relevante del libro de Romanos, y dijimos que el escritor es el apóstol Pablo, y eso se encuentra en Romanos 1:1, y que este Pablo era un fariseo, uno de esos maestros, de los principales maestros de los judíos, el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo, y que este hombre como fariseo era muy celoso de las leyes y también de las tradiciones y costumbres judías. Y él perseguía a los cristianos, a los creyentes en Cristo, porque él pensaba que estaba dándole un servicio a Dios, persiguiendo a los que él consideraba como los herejes. Recuerden que los judíos no creían en Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado de Dios, y por eso el apóstol los consideraba, al igual que toda la clase fariseica de Israel, consideraba a los cristianos como herejes, como revolucionarios, como rebeldes. Por eso los perseguía hasta la muerte, como él mismo dice también en una de sus cartas. También vimos el viernes pasado que él fue elegido por Cristo como el último de los apóstoles. Él se refiere a él mismo como a un abortivo que le apareció a él también, al último, como un abortivo, como queriendo decir de manera inesperada, de manera anormal, si se quiere decir, le apareció a él. Y esa descripción del encuentro de Pablo con Cristo la vemos en el capítulo 9 de Hechos, entre los versículos 1 al 6. Vimos también a quién va dirigida esta carta. Una carta tiene un escritor y también tiene un destinatario, y esta carta va dirigida a los judíos y gentiles que estaban en la iglesia o las iglesias en Roma. La mayoría de estos creyentes eran gentiles, romanos, griegos, y la minoría eran judíos, y eso lo vemos a quién va dirigida esta carta en el capítulo 1, versículo 7. El tema principal también fue algo que vimos el viernes pasado, es el evangelio de salvación por gracia para judíos y para gentiles por igual. El evangelio de salvación por gracia para judíos y para gentiles por igual. Y por último, vimos también que esta carta fue escrita alrededor del 57 o 58 años después de Cristo. 57, 58 después de Cristo. Es una carta muy reciente. Dijimos, entre otras cosas, que el apóstol Pablo no fundó esta iglesia. Muchas de las cartas que él escribió a las iglesias fueron iglesias que él fundó
ayudado por otros de sus compañeros en el ministerio, pero esta iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo, sino que él tenía un deseo de ir, de conocer, porque había escuchado, había oído de la fe de estos hermanos en Roma, gentiles y judíos, pero también había él escuchado de las tensiones que habían, porque los judíos pensaban que por el hecho de ser el pueblo de Dios, por el hecho de ellos tener la ley de Dios, ellos no tenían necesidad de arrepentimiento y por lo tanto de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Ellos entendían que tenían su vida resuelta, no tenían que arrepentirse de ningún pecado, y el apóstol aquí se va a encargar, se va a asegurar en los primeros 3 capítulos de explicarle con detalle cómo también los judíos necesitan de arrepentimiento. Son pecadores al igual que los gentiles, pero también al mismo tiempo el apóstol Pablo va a explicar durante el desarrollo de esta carta cómo también los gentiles no pueden menospreciar a los judíos porque no están creyendo en el momento presente, porque le ha ocurrido endurecimiento de corazón, porque Dios momentáneamente lo ha, si se puede decir, rechazado. Pablo le dice a los gentiles en esta carta: no rechacen ustedes a los israelitas, a los judíos, no se burlen de ellos, ni se crean tampoco mejor que ellos, porque ustedes se les dio oportunidad. El endurecimiento de Israel sirvió para que la puerta se abrieran también para ustedes los gentiles. Por lo tanto, no deben burlarse ni creer tampoco que esto no les puede pasar a ustedes también. Eso en resumen fue lo que más o menos vimos el viernes pasado en esa introducción. Hoy queremos ir al capítulo 1 entero, si el Señor nos lo permite, y como le dijimos, vamos a ir versículo por versículo. Quiero también recordarle a mis amados hermanos que es una carta, ¿verdad? Y como tal, una carta es bueno leerla completa. Para que usted, una carta siempre trae un escritor, trae un motivo por el cual se escribió y también trae un destinatario. Entonces es importante leerlo todo para que no tengamos un mensaje a media y para también evitar la alta posibilidad de que nosotros podamos tener un entendimiento erróneo, o ya sea que estemos compartiendo, enseñando la palabra al nivel que el Señor le haya placido colocarnos o permitirnos, no enseñemos la palabra de manera equivocada. Una carta se lee por completo para tener la idea general y completa de lo que se trata dicha carta. Y lo primero que vamos a ver aquí en el capítulo 1 de Romanos es el saludo e introducción de Pablo. Y eso lo hallamos en Romanos 1, versículos 1 al 3. El saludo e introducción del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí vemos, mis amados hermanos, que él se introduce como Pablo. Ese Pablo es el mismo que también se le llama, su nombre en sí, su nombre legal es Saulo, y le llamaban Saulo de Tarso a ese Pablo. Dijimos que era un fariseo que se había convertido a Cristo. Cristo mismo le apareció y ahí se da la conversión del apóstol Pablo del judaísmo al cristianismo, ¿verdad? Otra manera con la que él se introduce a sí mismo, como él se ve a sí mismo, es como siervo de Jesucristo. Cada palabra que usted ve en la Biblia, hermano, está puesta allí no porque es más bonita o porque se escucha mejor o por lo que es lo que se debe decir solamente, sino que cada palabra está puesta allí con un propósito. Y lo que el apóstol está queriendo decir con la palabra siervo era algo con lo que los judíos y también toda persona en aquel tiempo podía identificarse, podía entender, porque en ese tiempo
se daba aquello de lo que eran los siervos. Personas y familias que tenían cierta posición económica, tenían la libertad, se le daba la libertad de comprar personas, pagar un precio por personas, y esas personas se convertían en sirvientes de ese quien lo compró, y ese quien lo compró le llamaban un amo. De manera que Pablo lo que está diciendo aquí: yo soy alguien a que Cristo ha comprado. Yo soy un esclavo, un siervo de Jesucristo, y Él es mi amo. Yo tengo dueño. Yo no me pertenezco, porque un siervo perdía todos sus derechos, perdía todas sus derechos y libertades. Él se debía su tiempo, su agenda, sus decisiones, todas dependían de su amo, de su dueño. Y Pablo se presenta aquí como siervo de Jesucristo. Luego también se presenta aquí como alguien que es un apóstol, pero también un apóstol llamado a ser apóstol, porque el apostolado es un llamado. ¿Un llamado de quién? Un llamado de Cristo, como lo vemos también más abajo en los versículos del capítulo 1, y que vimos también cuando sucedió esto en la vida del apóstol Pablo en Hechos 9, de los versículos 1 al 6, donde Pablo tiene este encuentro personal con Cristo y allí recibe el llamado directamente de Cristo. Un apóstol de Jesucristo es alguien que ha sido llamado por Cristo directamente. Por eso es que el apóstol dice allí en aquella carta que él fue el último que le apareció a él de último, después que él narra que le apareció a más de 500, que le apareció a Cefas, que le apareció a los apóstoles, dice que a él también le apareció de último como un abortivo. Entonces, entre otros requisitos para poder ser apóstol, bíblicamente hablando, usted tiene que haber sido llamado directamente por Cristo y también haber sido entrenado, capacitado por Cristo. Pablo fue capacitado y entrenado por Cristo, porque después que él tuvo este encuentro personal con Cristo, Cristo le habla, lo llama, le da instrucciones de qué él va a hacer, y también durante unos 3 días Cristo está ministrando al corazón de Pablo, le está dando revelación de muchas cosas que luego el apóstol Pablo habría de hacer en su ministerio. Por último, también aquí en estos versículos, él habla de para qué él fue llamado, para qué él fue hecho apóstol. Dice que fue apartado para el evangelio. O sea que un apóstol llamado por Cristo, su llamado era a predicar el evangelio, a expandir el reino de Jesucristo a través de la predicación del evangelio. Amén. En los versículos siguientes, versículos 3 al 5, el apóstol Pablo entonces aquí pasa a hablar de la identidad y autoridad de Cristo. La identidad y autoridad de Cristo. Y eso lo vemos, como dijimos, en los versículos 3 al 5. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Ahí en ese versículo 5, el apóstol está confirmando que él recibió el apostolado por medio de Jesucristo. Cristo mismo le llamó y le apartó para el evangelio. En estos versículos 3 al 5, básicamente, en cuanto a la identidad y autoridad de Cristo, Pablo está diciendo allí que él es del linaje de David. ¿Qué significa eso para un oyente judío y para las personas aún gentiles de aquella época? Bueno,
David es tenido como el rey por excelencia para todos los judíos. Y a David se le prometió que de él iba a nacer uno que iba a ser rey, pero que iba a ser rey para siempre. Entonces, al apóstol decir que Jesús era del linaje de David, está diciendo que Jesús tiene descendencia de rey aún en el aspecto humano. Tiene descendencia de rey aún en el aspecto humano. Pero no solamente en el aspecto humano, también el apóstol pasa a explicar aquí en el versículo 4 que él fue declarado hijo de Dios con poder. Hijo de Dios, esa es la identidad de Cristo. Descendiente de David, del linaje de David, por tanto tiene sangre real, humana. Hijo de Dios, entonces, por lo tanto, es un rey eterno. Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por lo tanto, ¿cómo fue él declarado hijo de Dios? Por el hecho más impactante que la historia humana ha podido conocer o escuchar, oír y algunos hasta ver. Y fue el hecho de la resurrección de entre los muertos. De esa manera, Cristo fue confirmado como el Mesías, como el Hijo de Dios, con poder. Amén. Y por último, en el versículo 5, el apóstol allí nos dice de una manera muy clara que Cristo es la única fuente de la gracia y del llamado. La única fuente de la gracia y del llamado. No recibimos gracia o salvación por gracia por medio de cualquier otro o de cualquier otra, sino que Cristo es esa fuente de la gracia y también Él es quien llama, porque Él es el Hijo de Dios resucitado. Amén. El apóstol dice ahí en ese versículo 5 que recibió ese apostolado directamente de Cristo. Amén. En la parte siguiente, los versículos 6 al 7, vemos allí en la conclusión de esa introducción del saludo del apóstol Pablo de esta carta, vemos la responsabilidad de la iglesia. Pablo aquí pasa a explicar a los hermanos que están en la iglesia o en las iglesias de Roma algo muy importante. Y eso lo vemos en los versículos 6 al 7. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo allí dice, bueno, yo soy apóstol, he recibido un llamado para predicar el evangelio. He sido apartado para predicar el evangelio de Jesucristo. Pero ahora él le está diciendo a estos hermanos que al igual que él, ellos también son siervos de Jesucristo y tienen el mismo llamamiento de santidad. Han sido también apartados. Ya aquí no es solamente yo, dice el apóstol Pablo, que soy siervo y que he recibido un llamado, sino que también ustedes, judíos y gentiles que han creído en Cristo, tienen un llamado. ¿Para qué? Para ser siervo, para predicar el evangelio y para ser apartado, que es lo que expresa allí aquella palabra santidad, apartado para Dios. De manera que el llamado de Pablo no es exclusivamente de él, sino que el llamado a predicar, a servir a Dios, a tener a ese Dios como dueño de nuestra agenda, de nuestras decisiones, de nuestro tiempo, y a predicar el evangelio es una responsabilidad de todos nosotros, de toda la iglesia de Jesucristo. En los siguientes versículos del 8 al 15, vemos entonces la motivación de Pablo y su plan
o deseo que él tenía de visitar a los hermanos en la iglesia o las iglesias que estaban en Roma. Dice allí el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí vemos la motivación de Pablo, su deseo y plan de visitar a los hermanos en Roma, conocerlos también, podemos decir, porque él no los conocía ninguno, nunca había estado allí. Es más, el apóstol Pablo expresa inclusive en Primera de Corintios que su deseo en sí más profundo, su último deseo en cuanto a la predicación del evangelio era llegar hasta España, y que en su viaje a España entonces él quería incluir a Roma en su travesía, en su caminar. Él quería hacer una parada allí, pero era evidente por las palabras que él dice que él lo había planeado varias veces, pero que no pudo llegar, no pudo ser posible el llegar a Roma. Pablo era un hombre de Dios ocupado, era muy intenso, y él vivía día y noche predicando el evangelio de Jesucristo con afán, porque él había recibido, según vimos aquí en el versículo 1, ese ser apartado para el evangelio, para predicar el evangelio. En él había siempre una urgencia por decirle a los demás: hay un peligro inminente, tú mereces condenación, ese peligro se llama pecado, es separación de Dios, mereces castigo, pero hay una solución, y esa solución se llama Cristo. Él quería decirles esto a la mayor cantidad de personas posible, cada minuto, cada segundo, cada hora. Y ese es el mensaje también que le transmite a esta iglesia. No solamente yo, ustedes también son siervos de Jesucristo. Ustedes también han sido apartados para el evangelio. Por lo tanto, todos tenemos ese llamado a predicar ese evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La fe, según estos versículos que acabamos de leer, de los hermanos en Roma, era conocida ya en otras partes. Había sido expandida, de que allí en Roma habían creyentes, como dije, mayoritariamente gentiles y minoritariamente judíos, que habían creído en Cristo, y la fe de ellos había corrido a otras partes, llegando hasta el conocimiento del apóstol Pablo, lo cual lo motivaba a él a querer ir y conocer a estos hermanos, compartir con ellos, estar un tiempo con ellos de gozo y de regocijo en la presencia del Señor. Aquí Pablo expresa su deseo de compartir con ellos, y cómo en esos planes dice que muchas veces lo había intentado y no había podido llegar. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que todo tiene su tiempo. Él había planeado, él había orado, dice, al Señor para que le concediera este deseo, pero
el Señor no se lo había concedido. Otras cosas estaban allí que tenía él y sus compañeros de ministerio que tenían que hacer y no habían podido llegar a Roma. Hay veces, hermano, que nosotros planeamos las cosas, ¿verdad? Y buscamos manera de cómo hacer algunas cosas y no se nos da. Y hay tiempo que tenemos que reconocer que cuando no es el tiempo de Dios, si ya tú has hecho lo que debías haber hecho, la parte que te corresponde a ti y las puertas están cerradas, es bueno de reconocer que Dios está diciendo, no es el tiempo. Y es lo que Pablo aquí está diciendo. Otras cosas se interponen. Por último, en los versículos 13 y 15, el apóstol expresa su compromiso de predicar el evangelio. No era para él algo opcional, no era para él algo que él podía hacer en su tiempo libre o un sábado que se reunía un grupo en la iglesia y salían a evangelizar. No. O como una asignación de una materia en un seminario. Era una urgencia que había en él, un compromiso de predicar el evangelio, y eso lo deja plasmado en los versículos 13 al 15 cuando él dice, yo quiero ir para comunicaros algún don espiritual, o sea, compartir alguna palabra con ellos, pero también él dice, yo también al compartir con ustedes voy a ser también edificado, mutuamente seremos edificados en el Señor. Ojalá y el Señor ponga en nosotros esa urgencia, ese compromiso que había en el apóstol Pablo de predicar el evangelio, ¿verdad? Hasta el punto de él orar fervientemente para que Dios le permitiera este privilegio de ir a Roma a predicar el evangelio. En los siguientes versículos 16 y 17, que son los versículos, dicho sea de paso, para mí centrales de todo el libro de Romanos. Allí se encierra el propósito principal de la carta, el tema principal de la carta, y son los dos versículos que han impactado las vidas de los creyentes en este tiempo y también las vidas de muchos creyentes a través de la historia de la iglesia. La misma reforma protestante, encabezada por personas como Martín Lutero, un Juan Calvino, un John Knox, John Wesley más adelante, entre otros reformadores, fueron impactados. Su corazón fue movido, impulsado a protestar. Por eso nos llaman protestantes, porque la iglesia en aquel tiempo, la iglesia católica, se había apartado de las verdades fundamentales del evangelio de Jesucristo. Había estado negociando, agarrándose de la mano con los gobiernos y con los poderes, usando las cosas de la iglesia, la palabra de Dios, torciéndola para beneficio personal, buscando influencia, buscando poder, buscando posición social. Y estos reformadores, cuando leyeron estos versículos, fue para ellos muy chocante, porque a ellos se les había enseñado algo totalmente diferente. Mire lo que dicen los versículos 16 y 17 para que tengamos una idea de aquello que ellos encontraron y que fue tan impactante para sus vidas. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Allí el escritor Pablo nos habla una descripción muy tremenda, poderosa de lo que es el evangelio. Dice allí que es poder de Dios para salvación, y atención a esa palabra que sigue, a todo aquel que cree, no a un grupo, como piensan, creen y enseñan algunos. A todo, dice,
el que cree. Un presente simple pero continuo, indefinido, que cree y sigue creyendo. No es un evento de un día, sino que es un algo que se va dando todos los días, que cree y permanece creyendo. Y es un evangelio que es poderoso para salvar, dice, a todo el que cree. Una invitación abierta, igualitaria para todo el mundo. Dios no tiene grupitos favoritos, no tiene personas privilegiadas que la ha escogido para salvar y otro grupo que ha escogido para condenar. Ese no es el Dios de la Biblia. La invitación, la oportunidad está abierta para todo aquel que cree, dice Romanos 1:16. Y esto hago énfasis porque yo sé que por ahí corre la enseñanza de que hemos sido predestinados por Dios, que ya Dios tiene el número, ya Dios tiene ya Dios tiene el grupo de personas que Él escogió de antemano para ser salvo. Y lo que implicaría entonces, tendríamos que decir necesariamente que hay un grupo que Dios los creó entonces para que no fueran salvos. Por eso es que hay que tener cuidado lo que enseñamos, lo que leemos, porque entonces si lo que enseñamos no va de acuerdo con toda la enseñanza de la palabra de Dios, entonces vamos a tener que explicar muchas cosas y después vamos a resultar en contradicciones y en confusiones. El evangelio es para todo aquel que cree. Y aquí vamos a ver en detalle cómo el apóstol Pablo da más informaciones, que es una invitación abierta de manera igualitaria, equitativa para todo el mundo. Abel y Caín recibieron la misma enseñanza, la misma instrucción, la misma formación, el mismo Dios, la misma oportunidad, pero uno decidió obedecer y otro decidió desobedecer. Pero eso fue una decisión de cada uno de ellos, no una decisión de Dios de rechazar, de que Caín fuera un hijo de perdición. En la otra parte del versículo 17, entonces, Pablo presenta este evangelio como algo que se recibe por fe. Por fe. Primero, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí quiero también señalar, hermanos, que cuando él dice a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. Está abarcando allí los dos mundos que bíblicamente hablando agrupa la palabra de Dios. Judíos, que es el pueblo escogido por Dios, y al mencionar los griegos, ahí estamos incluidos todos los gentiles. Todos tenemos la misma oportunidad, la misma responsabilidad y el mismo deber de arrepentirnos delante de Dios. De hecho, es una frase que él va a repetir durante gran parte de este libro, al judío primeramente y también al griego. Recuerden que el motivo de la carta era porque estos judíos que se habían convertido pensaban que ellos no necesitaban arrepentirse de sus pecados, por tanto no necesitan a Cristo por el hecho de que ellos eran el pueblo de Dios. Y Pablo comienza a partir de aquí a demostrar con una precisión exacta que todos estamos bajo el juicio de pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que solamente podemos salir de esa maldición, salir de ese juicio, es a través del evangelio de Jesucristo por gracia a todo aquel que cree, y eso se recibe por fe. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. No hay obras tan grandes. No somos lo suficientemente buenos. Nunca lo seremos como para merecer la salvación en Jesucristo. Solamente la recibimos como un regalo. Es por gracia
a través del creer, la fe en Cristo. Y aún esta fe, dice el apóstol Pablo, que es por medio de la fe y para fe. O sea que aún la fe es algo que viene de parte de Dios, que Él va aumentando, fortaleciendo esa fe en nosotros conforme nosotros vayamos abriéndonos a ese evangelio. En el punto número 5 y en los versículos 18 al 20 que continúan, vemos allí entonces cómo el apóstol Pablo comienza a hablar, a demostrar, como dije en el comentario anterior, desde aquí, desde ese capítulo 1 y hasta el capítulo 3, cómo todos tenemos la misma culpa, la misma responsabilidad, judíos y griegos, y que nadie, absolutamente nadie, va a poder justificarse ni excusarse delante de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie podrá excusarse de no conocer a Dios, de no saber quién es Dios, de no saber de la existencia, la realidad de la existencia de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en estos versículos 18, 19 y 20, nadie podrá tener excusa. En la primera parte, versículos 18 al 19, él dice que el mundo está bajo juicio porque niegan la existencia de Dios. El mundo estuvo y está bajo juicio al negar la existencia de Dios. Y los versículos que dijimos de 18 y 19, Dios también da a conocer, Dios se ha dado a conocer. El apóstol revela allí de qué manera Dios se ha dado a conocer. Dios se encargó de que nosotros supiéramos quién es Él. Y hay cosas muy visibles, muy claras de que a Él le interesó que la humanidad supiera de Él. ¿Qué cosa? Dice el apóstol Pablo. Bueno, primero, las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, las cosas invisibles de Él son su eterno poder y deidad. Su eterno poder y deidad, Dios lo ha dado a conocer de manera muy visible. ¿Cómo? Dice, a través de las cosas creadas, a través de la creación del mundo. Mis amados hermanos, cuando usted se para frente al mar y comienza a considerar la gran cantidad de agua que hay solamente, por ejemplo, en la tierra, que hay mucho mayor cantidad de agua que tierra, y que la tierra es redonda, es un círculo. Una pregunta quizás hasta simple, diría yo, es: ¿quién sostiene esa agua allí donde está? ¿Quién puso toda esa agua allí donde está? Los peces de diferentes colores, tamaño, características. Peces que usted lo ve hasta bien chistoso, bien curioso. Hablan de cosas invisibles del poder de Dios. Los colores que usted ve en la primavera, en los árboles, en las flores,
Cuántos colores diversos y combinaciones de colores que el ser humano nunca podrá imitar. Habla de las cosas invisibles de Dios. Un Dios que ama los colores, que ama la belleza, que ama el orden. Cuando usted mira hacia la luna, hoy, si en lugar donde usted está, puede salir afuera después que terminemos este estudio, o cualquier noche, mira las estrellas. ¿Cuántas estrellas hay? Son millones de millones. En el tiempo que yo estudié, nos hablaron de infinitas estrellas que estaban en la galaxia de la Tierra. Pero hoy en día sabemos que hay muchas más galaxias que tienen todavía millones de estrellas. Una estrella de esa que se cae a la Tierra es capaz de destruir casi toda la Tierra. ¿Quién sostiene todos estos cuerpos poderosísimos, llenos de energía, de voltios, para que no choquen uno a otro, para que no se caigan? Y si pensamos que las estrellas son cosas grandiosas, fabulosas, pensemos en el cielo, pensemos en los demás planetas, pensemos en estrellas, otras 10 o 9 más estrellas que son mucho más grandes que el Sol. ¿Quién sostiene todo eso? ¿De dónde vino, mis amados hermanos? El mundo, dice el apóstol Pablo, está bajo juicio, bajo maldición de la ira de Dios por no aceptar la realidad de la existencia de un Dios poderoso. Y nadie, dice él, versículos 20 y 21, tendrá excusa, porque con la simple observación de tu alrededor, de lo que nos rodea, podemos ver, hablar y describir muchas cosas de un Dios que aparentemente es invisible, pero que se ha hecho visible a través de las cosas creadas. En los versículos 21 y 22, al hombre no aceptar, no reconocer la realidad de la existencia de ese Dios verdadero, poderoso, de su divinidad, no hay otro Dios. El hombre lo que hizo fue todo lo contrario. Se rebela en contra de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo describe en los versículos 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por no aceptar, dice aquí el apóstol Pablo, la existencia de Dios, los hombres tratan de explicar el porqué de las cosas, cómo funciona el sol, cuál es la procedencia del sol, cómo llegó allí a estar el sol, cómo vino la tierra a ser, los animales y todo lo creado. El hombre trata de explicarlo con sus razonamientos humanos. Y al querer darle otra explicación que ni siquiera está dotada de ninguna lógica humana, cuando algo es muy evidente y usted quiere darle otra explicación sosteniéndose de la mal llamada ciencia, usted resulta necio, porque es algo que es evidente. Es como que me presenten un vaso de agua y me digan: mire, hermano, ¿qué es esto? Es un vaso de agua, ¿cierto? Y que yo diga: no, no es un vaso de agua, es un pedazo de carne. ¡Necio! Es algo muy evidente, dice el apóstol Pablo. Se han hecho necio buscando explicaciones científicas, cuando la misma ciencia
lo que hace es que confirma cada vez más la existencia, la realidad de la existencia de un ser inteligente. Algo que vemos que tiene energía, que tiene un diseño. Dicen los mismos científicos, necesariamente detrás de estos diseños tiene que haber un diseñador inteligente. Es psicología elemental. Si usted ve un edificio de 10, de 15, de 20 pisos, obviamente ese edificio no solamente apareció allí. Alguien lo tuvo que hacer. Es el principio de causalidad que los mismos científicos explican. Decía alguien también que poca ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Dios. Porque la misma ciencia, y en cierta manera el apóstol Pablo está hablando aquí de las cosas creadas, la ciencia de las cosas creadas, hablan evidentemente de que no puede, no pudo, ni habrá algo más que lo haya causado que el poder eterno de Dios. Y al buscar esta explicación, nos vemos y nos oímos como necios. En el versículo 22, el apóstol pasa a explicar que como el hombre comienza a razonar y él llega a ciertas conclusiones que hace rato que Dios ya dio a través de su palabra, entonces el hombre se cree sabio. Versículo 22. Porque él puede hacer cosas a partir de lo creado. Repito, el hombre no crea. A veces cuando yo voy a un museo o voy a alguna exhibición o leo algún artículo acerca de algo que alguien hizo y que yo veo la palabra, oh, esto fue creado por fulano de tal. No, el hombre no puede crear nada. El hombre hace a partir de lo que ya Dios ha creado. Dios hizo todo de la nada. El hombre hace todo de lo que ya existe. Entonces, al creerle al hombre que puede hacer cosas y puede llegar a ciertas conclusiones a través del conocimiento, entonces se cree sabio. Y ocurre allí entonces lo que el apóstol Pablo continúa describiendo. Como yo soy sabio, yo no creo en que todo lo que veo, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las plantas, el ciclo de la vida, no creo que fue un creador, que fue Dios que lo hizo. Yo puedo demostrar cómo vinieron a ser las cosas. Entonces yo soy el centro de las cosas. Yo soy el sabio, yo soy el que sé. Y esto lo lleva entonces a necedad y endurecimiento del corazón. Y como resultado, en los versículos 23 y 25, el apóstol aquí describe la rebelión del hombre y sus consecuencias. Versículo 23 al 25. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren entonces, mis amados hermanos, la secuencia de lo que el Señor está aquí hablando a través del apóstol Pablo, de el no querer aceptar, humillarnos ante la realidad de la existencia de Dios como creador de todo lo visible, de todo lo creado y también de lo invisible. El apóstol aquí está hablando entonces de cuál es la consecuencia de eso y cómo el hombre se ha revelado por no aceptar esa realidad y sus consecuencias como resultado, valga la redundancia. Dice allí
que la necedad del hombre lo ha llevado a rebelarse contra Dios. Si yo no acepto que Dios es real, que Dios es el creador de todo lo visible e invisible, y que Él es el único Dios, entonces dice la palabra de Dios aquí que el hombre lo que hace es que se revela, y se revela mostrando dos cosas. Allí en los versículos 23 y 25 vemos la primera, y es la idolatría. La idolatría, versículos 23 y 25. Y es, hermano, algo muy obvio, muy lógico. Dios nos creó a nosotros para alabanza de su nombre, para servirle a Él. Si no tenemos a Dios como nuestro centro, como nuestro Dios, como nuestro creador, como ese amo que describía el apóstol Pablo en el versículo 1, somos siervos de Él, entonces vamos a buscar sustitutos, y eso es quizás la definición más elemental de la idolatría. Idolatría es sustituir a Dios por cualquier otra cosa, en este caso, por el hombre mismo, por lo que yo puedo hacer, por lo que yo puedo, por la misma creación. Quito a Dios como creador y pongo entonces las cosas creadas. Y dentro de las cosas creadas estoy yo mismo. Soy sabio, soy inteligente, por eso yo me adoro, me exalto a mí mismo, mi conocimiento, mis logros a través de la tecnología y de la ciencia. Y se da la sustitución que dice el apóstol Pablo. Dice que cambiaron. Esa palabra habla de sustitución. Si Dios no está en el corazón del hombre, va a estar el hombre mismo o cualquier otra cosa. Ya lo demás son simplemente consecuencias. Adoración a animales, adoración a personas, adoración a lugares, adoración a actividades, adoración a cualquier tipo de cosa. Idolatría fue la manera en que el hombre mostró por primera vez esa rebelión en contra de la existencia y la realidad de un Dios verdadero. Como consecuencia, entonces, allí vemos en aquellos versículos, Dios quita la sensibilidad y conciencia de su existencia que ha puesto en el hombre para que adoren lo que desea su corazón. Con esto quiero decir, mis hermanos, cuando la palabra de Dios allí dice, por lo cual Dios los entregó, está hablando allí de que Dios ha puesto en el hombre a todo ser humano, no importa la raza, no importa el país, no importa. Dios creó a todo ser humano con una conciencia y una sensibilidad hacia Él, hacia la existencia de ese ser supremo. Como el hombre no hizo eso de reconocer la existencia de Dios y adorarle a Él, se revela. Dios le da oportunidad, pero entonces el hombre sigue rebelándose y aumentando su endurecimiento. Entonces Dios retira aquella sensibilidad y conciencia de la existencia de un Dios poderoso. Ese temor de que existe algo allá que me está mirando, que me vigila, que me va a premiar o me va a castigar, Dios lo retira. ¿Para qué? Para que el hombre entonces adore lo que su corazón desea. Porque Dios, dice la palabra en el libro de Deuteronomio, no va a contender para siempre con el hombre. O Él se ofrece Él todo para nosotros, pero si no lo queremos aceptar, entonces Él nos deja suelto para que llenemos nuestro corazón de lo que queramos llenarlo. Esa es la libertad que Dios nos da.
lo cual habla de un Dios tan, pero tan tolerante de nuestra rebelión. Eso da como resultado la sustitución de la adoración a Dios por los ídolos que ya mencionamos. De manera tal que el hombre se ha revelado primeramente a través de la idolatría, al no reconocer a Dios, al no tener a Dios como el centro de su vida, al no darle gracia, como dice allí, el crédito, la reverencia que merece solamente Dios. Entonces, como fuimos creados para eso, para adorar, vamos a estar adorando a otras cosas. En los versículos 26 y 27 vemos otra forma de rebelión del hombre y sus consecuencias. Primero vimos que se rebeló a través de la idolatría, sustituyendo a Dios por su razonamiento y poniéndose el hombre como el centro de todo y también las cosas creadas. Y aquí en los versículos 26 al 27 vemos otro progreso, un avance en el deterioro de la condición humana. Otro tipo de rebelión vemos aquí. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De manera que el hombre cambia a Dios y se pone él como centro y las cosas creadas, idolatría. Y ahora entonces el hombre continúa en su rebelión y lo hace a través de la inmoralidad sexual. Cuando habla allí de que deshonraron sus propios cuerpos, dice mujeres, que las mujeres dejaron el uso natural de la mujer, y también habla, dice que de igual modo el hombre habla de inmoralidad sexual, un cambio al diseño de Dios para lo cual él creó el sexo y el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, y que hay solamente dos géneros, dos sexos, masculino y femenino. Bueno, el hombre dijo no, y tristemente esto no es algo nuevo lo que está pasando hoy en día. Mire desde cuándo. Esta carta fue escrita entre el 57 o 58 después de Cristo. Y ya mire cómo la inmoralidad estaba rampante. Y aún mucho más antes de los tiempos del apóstol Pablo en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, como ciudades como Sodoma y Gomorra, como allí también la inmoralidad estaba rampante. En los tiempos de Noé también dice que entrecogían entre las mujeres. Dejaban, cogían. Una perversión total del matrimonio y el propósito del sexo según el diseño de Dios. Por tanto, lo que está ocurriendo hoy en día no es más que una extensión, una expansión de lo que ya había ocurrido. La rebelión del hombre por sustituir la realidad de la existencia de Dios, por rechazar su dominio y ponerse él como el centro de todo, comienza a adorarse a sí mismo y a adorar lo que hace. Pervierte el diseño de Dios original. Inmoralidad sexual. Los últimos versículos del capítulo 1, versículos 28 al 32. Vemos allí la manifestación del pecado que se ha expandido y afectado todas las áreas de nuestra vida. Yo no sé si usted notó una progresión
en cuanto a la maldad, un aumento en cuanto a la maldad del hombre en el capítulo 1. El hombre se revela a través de la idolatría, se revela a través de la inmoralidad sexual. Y ahora vemos entonces el pecado manifestándose en múltiples direcciones en aquella sociedad y en nuestra sociedad. Aquí en estos versículos habla de una expansión. Esto ha alcanzado todas las áreas de nuestras vidas. Dice allí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, mis amados hermanos, el hombre originalmente tiene una comunión perfecta con Dios. Pero cuando cuando el hombre desobedece, el pecado entra y comienza la humanidad entonces a crecer, y de la misma manera comienza la maldad a crecer. Dios tuvo que destruir la generación de Noé, salvándolo solamente a él y a 8 personas más. Tuvo que intervenir en Sodoma y Gomorra. Y a través de la historia Dios ha tenido que intervenir por esta rebelión, hasta llegar al punto, mis amados hermanos, de que a través de la idolatría, la inmoralidad sexual, el mundo ha provocado constantemente la ira de Dios. Por eso está bajo juicio, bajo condenación. Muchos de ustedes quizás se han preguntado, al igual que yo, ¿cómo es que hay hombres que son tan implacables y mujeres que pueden descuartizar, que pueden destruir familias, que pueden matar sus propios niños, que pueden ir a una escuela y matar niños con un arma de fuego? ¿Cómo puede ser posible? Que los muchachos hoy en día, en vez de mediar, de separar a 2 muchachos que están peleando en la escuela, sacan un celular para grabarlo, lo suben a las redes sociales porque andan buscando me gusta o likes para ganar dinero a costilla o a través del sufrimiento de los demás. Hermano, esto habla, estos versículos finales del capítulo 28 al 32, un caos total. Un caos total. Y ese caos total se da cuando Dios crea al hombre con esa conciencia de la existencia de un Dios, esa sensibilidad a que hay algo allí. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, allí cuando Pablo encontró aquel panteón con todos esos dioses, que Dios puso aquello en el hombre para que lo busque, aunque sea palpando, porque no está lejos. Él puso esa sensibilidad. Pero cuando Dios ve que una generación, una humanidad, la persona no quiere, le va retirando esa sensibilidad, esa conciencia, y ya de repente nada le duele, nada siente, le da lo mismo matar, le da lo mismo herir, le da lo mismo robar, matar sus propios padres, padres que venden sus hijos, violaciones sexuales, sin afecto natural, como menciona allí. Es una progresión. ¿Y sabe qué? Hay una advertencia también en el versículo 32 para otro grupo de personas. Y con eso vamos a terminar.
El persistir en la rebelión trajo como consecuencia todo tipo de pecado que hay en el mundo, que vemos hoy en día. Y veremos más cosas. Porque la maldad se va a mostrar maldad. Y mientras más hay conocimiento y desarrollo, el famoso desarrollo, y la ciencia aumenta, más la maldad va a aumentar. El caos es lo que el apóstol termina diciendo aquí. Caos total. Y por último, ese versículo 32, una advertencia a un grupo de personas que quizás no son homosexuales ni lesbianas y quizás se digan, bueno, yo no soy idólatra, no mato a mis padres o mi madre, no soy violento, soy bueno. Mire la advertencia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Primeramente, la advertencia es aquellos que llamándose creyentes en Cristo están practicando todos estos tipos de pecado o alguno de ellos o alguna de sus variantes o manifestaciones y todavía se llaman creyentes en Cristo. Y la palabra clave aquí es practicar. Practicar habla de un estilo de vida y la señal inconfundible de uno que ha nacido de nuevo es que ella no quiere pecar, y si cae en pecado le duele en el corazón, se arrepiente, pide perdón y se aparta. No es que va a ser perfecto, pero que sí con sinceridad está sirviendo a Dios. No vive un estilo de vida, no practica el pecado. Dice, son dignos de muerte. Y hay otro grupo que dice, bueno, pues yo no hago nada de eso, soy muy bueno. ¿Sabes también que esa advertencia es para ti? Que eres digno de muerte. Si tú, aunque no practiques estas cosas, pero tú toleras. Una palabra muy de moda hoy en día. Toleras a los que la hacen. Ese es un grupo de personas y hay creyentes entre ellos que dicen, bueno, hay que respetar a cada quien. Bueno, es que yo ando con fulano o fulana, sí sé que vive una vida pecaminosa, pero eso no es mi problema. Yo no puedo entender, mis amados hermanos, por lo que dice la palabra de Dios, cómo un creyente puede andar, puede estar, tener como sus mejores amigos, mejores amigas a una persona que está practicando, por ejemplo, la fornicación o el adulterio, una mujer que está engañando a su esposo y tú eres cristiana y andas con ella. No le dices, no la estorbas. ¿Cómo un creyente se puede sentir bien en un ambiente donde se está practicando el pecado? A ese grupo que el apóstol está diciendo, no es solamente, que yo no lo practico, esos son ellos que lo hacen. No, dice el apóstol aquí, o el Señor a través del apóstol Pablo, si tú te complaces, estás ahí con lo que lo hacen, también tú eres un practicante. Esta palabra nos ha enredado a todos, hay que tolerar. Hermano, Dios no tolera el pecado. Dios no va a comprometer su santidad, su carácter, porque alguien se ofenda. Es cierto que nosotros debemos amar y no rechazar a nadie por su pecado, por su color de piel, por su orientación sexual. A nadie debemos rechazar, a todos debemos amar. Es más, si hay alguien que tiene un deber de amar a todo el mundo, somos tú y yo como cristianos. Pero amar a los demás no significa que tengamos que andar revolcándonos con ellos también. Es que no es posible que alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios, que ha nacido de nuevo, tenga como mejores amigos o mejores amigas a personas que no son creyentes y mucho más aún que están practicando el pecado y tú lo estás viendo. Te estás complaciendo en ello. Y la advertencia es, eres digno de muerte.
Y eso es cosa muy triste. Así que mis amados hermanos, en esta noche esto ha sido el capítulo 1 del libro de Romanos. El viernes que viene, Dios mediante, continuaremos entonces con el capítulo 2 de este interesantísimo libro. Si tú tienes alguna pregunta o algún comentario que hacer, déjalo en la área de comentarios, ¿verdad? O envía tu pregunta a nosotros y con mucho gusto podremos compartir aún más la palabra del Señor. Es un gozo para nosotros. Si hay un motivo de oración, también nosotros contamos como un privilegio el poder orar por cada una de sus peticiones, y nosotros lo hacemos fielmente al Señor. Así que en esta ocasión, que Dios sea impartiendo aún más revelación a tu vida a través de esta palabra que el Señor ha traído en esta noche. Gloria a Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Queremos saber quién eres y desde dónde nos estás viendo, y también conocer y ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Comunícate con nosotros a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Que Dios continúe bendiciendo la vida tuya y la de tu familia.